Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. 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 ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Soy Marta Dillon, soy periodista y escritora, soy integrante del colectivo Ni Una Menos, activista lesbiana feminista. A ver, el contexto actual. El movimiento feminista en Argentina tiene las características, digamos que su principal característica es que se ha convertido en un movimiento masivo, en un movimiento de masas, algo bastante impensable pocos años atrás, no solamente acá en Argentina, sino creo que en cualquier otro lugar del planeta. Y a la vez que es un movimiento de masas, es un movimiento que permanentemente está haciendo saltos, digamos, en la subjetividad de estas grandes proporciones de población, y también en las discusiones, digamos, o sea que podemos combinar, o sea, podemos pensar que es un movimiento que es masivo, pero que no es superficial y que va profundizando sus debates permanentemente. Y no solamente sus debates, sino también quiénes son las actores dentro de este movimiento, ¿no? Que es un diálogo que está siempre ampliándose, ¿no? Siempre como círculos concéntricos que van abarcando, por decirte, bueno, es un movimiento. Hace pocos años, no sé, 5 años atrás se hablaba de un movimiento de mujeres, ahora hablamos de un movimiento feminista. Hace pocos años atrás no estaban incluidas las identidades trans, digo, sí estaban las travestis, pero no las transmasculinidades, por ejemplo, cosa que eso ahora se ha ampliado. No había discusión sobre cuál era el rol o cómo integrábamos o qué tipos de diálogos las feministas, que en general venimos formadas siempre por los feminismos más blancos, más europeos, más de los países del centro, digamos. Se empiezan los diálogos con las compañeras de los pueblos originarios, los feminismos comunitarios, digamos, descoloniales, y esto va ampliando, digamos, ¿no? Están las demandas de las afrodescendientes, está la demanda del racismo, que antes no entraba dentro del movimiento feminista. Entonces, digo, es un movimiento que está en expansión, y a la vez que está en expansión, con debates cada vez más profundos y que hacen a un movimiento político que no está estrictamente ligado a las cuestiones que tienen que ver con la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos, que es con lo primero que se asocia el feminismo, ¿no? Y venimos de mucha ocupación de la calle. Es un movimiento profundamente callejero en el sentido de hacer demostraciones de fuerza, de transformar la política, digamos, desde esa toma del espacio público, y eso, bueno, sí tuvo una eclosión, digamos, en esta lucha por la demanda del aborto legal, que tomó buena parte del año pasado, pero que viene generando, digamos, las manifestaciones, la aparición, digamos, en la escena pública de la consigna Ni Una Menos, con manifestaciones siempre masivas. La primera fue en 2015, eso fue un hito, digamos, fue un salto un salto de los límites de los guetos feministas, digamos, ¿no? En ese sentido fue un momento muy especial que se profundizó, digamos, en entablar diálogos con los feminismos que ya venían más estructurados, porque cuando sale Ni Una Menos en 2015 era un movimiento no estrictamente feminista, digamos, ¿no? Sino también era un movimiento, o era una primera aparición, un acontecimiento que lo que venía era a decir, a nombrar algo que desde los feminismos por supuesto se viene articulando desde hace mucho: qué es la violencia machista, por qué es estructural, qué quiere decir lo personal es político. Digo, bueno, esto
se puso en la calle y hubo un consenso muy mayoritario, masivo, de que cuando nombramos violencia machista estamos nombrando estas cosas, ¿no? Entonces, eso, ni una menos, es un hito, digamos, en este devenir. Después, por supuesto, esto se politiza mucho más cuando se empieza a utilizar la herramienta de los paros feministas, ¿no? Tanto en octubre de 2016, que fue el primer paro nacional de mujeres, le llamamos entonces, que fue en respuesta a un femicidio, pero que también construyó, digamos, un discurso que tenía que ver con narrar la violencia no solamente como relaciones interpersonales, sino como una estructura social, política y económica, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo porque justo hoy salió una noticia en relación al fin de la jubilación para las amas de casa. En ese año 2016, buena parte del documento hablaba sobre, en ese momento se había terminado la moratoria previsional, que la moratoria previsional era la que amparaba a muchas amas de casa a recibir una jubilación, porque bueno, no habían tenido aportes, entonces podían hacer los aportes y jubilarse como amas de casa. Entonces, digo, siempre estuvo cruzado, pero la herramienta del paro, por supuesto, que profundiza mucho más estos vínculos político-económicos en relación a la descripción y al entendimiento de qué significa la violencia patriarcal. Bueno, y después hicimos los paros, que fueron paros internacionales, ¿no? Los 8 de marzo, este año fue el tercero. Eso me parece que sí, que son momentos de alta politización del movimiento y donde ingresan las mujeres sindicalistas, o sea, las mujeres a partir del 19 de octubre de 2016, por ejemplo, se hicieron las primeras asambleas, sí, de mujeres lesbianas, travestis y trans dentro de los sindicatos. Hasta ese momento no había habido asambleas de género, ¿no? Pensando las inequidades dentro de los sindicatos, la falta de representación, la falta de voces femeninas, digamos, que bueno, las demandas propias de las trabajadoras formales, y también se incorporan las trabajadoras informales, digamos. Bueno, yo creo que esos son hitos del último tiempo. Por supuesto que también tenemos que considerar que el feminismo en Argentina, el feminismo popular, o sea, un feminismo que tiene que ver, un feminismo que no sale, digamos, de las elaboraciones teóricas nada más, sino que tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, en principio dentro de los barrios, en las ollas populares, digamos, muy ligadas también a lo que significan las crisis económicas, que en este país sabemos son cíclicas y son bien desestructurantes del tejido social, ¿no? De alguna manera, desestructurantes, y a la vez se reconfigura otra cosa, digamos, pensando en el 2001, digamos, ahí buena parte del feminismo popular territorial que vemos ahora y que sostiene, digamos, esta radicalización y masividad de este movimiento feminista particular, que tiene sus tensiones, que tiene sus apropiaciones de mercado, que, bueno, eso también lo podemos ver enseguida, pero empieza o tiene un momento también muy particular en 2001, porque en ese momento, digamos, con esa crisis muy brutal, con la desocupación en niveles altísimos, con la pérdida del lugar social de las masculinidades como proveedoras, digamos, las mujeres que organizaban las ollas populares, que sostenían los piquetes, empiezan a juntarse y a hablar de lo que a ellas les pasa, fundamentalmente que por qué estamos poniendo tanto el cuerpo y nunca tenemos voz en las decisiones políticas, digamos, y eso fue afianzándose. Esas asambleas de mujeres siguen hasta hoy, digamos, y es parte de lo que construye este movimiento feminista. Y por supuesto 33 años de encuentros nacionales de mujeres, que ahora está la atención de que ya no se llamen más Encuentros Nacionales de Mujeres, sino Encuentros Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, ¿no? Narrando, digamos, un poco este proceso, que es una experiencia que es realmente muy local, digamos, en cuanto a Argentina, ¿no? Esta gimnasia de todos los años, ir viajando por todo el país, digamos, y siempre en una sede distinta, a juntarnos y a debatir sobre muchísimos temas, ¿no? O sea, tenemos una gimnasia de debatir sobre mujer y la representación política, mujeres, así se llaman los talleres, ¿no? Históricamente. Y sindicatos, y trabajo sexual, y no sé, lesbianismo, bueno, todos los temas que te puedas imaginar que tienen que ver con las agendas feministas más clásicas, y otras que no, que tienen que ver con lo que se considera la macropolítica, ¿no? Te quería preguntar, el primer Ni Una Menos, en 2015, también estuvo acompañado por grandes figuras, por todo un movimiento,
que luego fue dejándolo de lado. ¿Cómo interpretás ese proceso y esa lucha o ese conflicto entre los que se quieren apropiar o sectores? Sí, lo que pasó en 2015 fue que, digamos, supongo que cuando decís grandes figuras, decís gente del espectáculo, del deporte, qué sé yo, que salió con el cartel Ni Una Menos y que nos dio una mano importante en el sentido de poder convocar a personas que nunca se habían acercado siquiera a la posibilidad de pensar desde el género, ¿no? Pero me parece que las apropiaciones, cuando yo hablo de apropiaciones, es menos inocente que eso, digamos. No sé si eso lo podemos llamar inocente, pero es un poquito más perverso, si querés, en algún punto, porque, digamos, Ni Una Menos tenía esa ductilidad de ser una consigna de la que nadie podía quedar afuera, digamos. ¿Quién va a estar a favor de que maten otra mujer, no? Entonces, digamos, era como una consigna, entre muchas comillas, pero la palabra no es inocente, blanca, ¿no? Y de hecho las tensiones en ese momento eran sobre si se podía ir con banderas políticas o no. Digamos, una marcha que durante la organización misma estuvo tensionada por esto, o se convierte en un reclamo securitista, como estábamos acostumbradas y acostumbrados acá en Argentina, esto de pronto las víctimas de la violencia, de la delincuencia, digamos, no saliendo con velas, sin banderas, pidiendo leyes más duras. Digo, esto nunca llegó a fraguar de ese modo, Ni Una Menos. Porque no lo hicimos de ese modo, porque sí hubo banderas políticas, porque creo que uno de los primeros efectos de ese primer Ni Una Menos fue un corrimiento del lugar de las víctimas. O sea, no se demandaba solamente del lugar de las víctimas, sino se empezaba a construir un sujeto político colectivo. Cuando pienso en apropiaciones, pienso en, digamos, bueno, la agenda de Mauricio Macri en relación al género, o sea, o tomar a Fabiana Túñez, que había sido de alguna manera protagonista en la configuración de ese Ni Una Menos, porque las reuniones se hicieron en la Casa del Encuentro, y porque además la Casa del Encuentro, que es la ONG que presidía Fabiana Túñez antes de ser, como es ahora, la secretaria del Instituto Nacional de las Mujeres. El uso de esta mujer, que además estaba en esta organización, que era la que proveía todos los años los números de femicidios, digamos, era como decir, bueno, hay una feminista dentro del gobierno, ¿no? De un gobierno liberal, que por otra parte recorta las jubilaciones para las amas de casa, bueno, recorta todo tipo de atención a la violencia sexual, o sea, limita el acceso al aborto, limita el acceso a la salud pública, bueno, etcétera, ¿no? Un gobierno liberal por donde se lo mire. Bueno, esto de poner una feminista es una manera de apropiación un poco más grave, digamos, que la aparición de figuras públicas con un cartel, que nos sirvió mucho para hacer prensa. Digo, y esto lo devuelve favores Fabiana Túñez diciendo que Mauricio Macri es el feminista menos pensado porque supuestamente es quien abrió la discusión sobre el aborto, cuando en realidad sí dijo que se discuta, pero con compromisos explícitos que después se hicieron realmente explícitos cuando terminó el debate en diputados, cuando dijeron, a mí me dijo Lilita Carrió, una de las diputadas de Cambiemos, diciendo, a mí me habían dicho que esto no iba a pasar, ¿entendés? Cuando se dio la media sanción en la Cámara Baja, digamos, es un poco, y es lo mismo que repite Mauricio Macri cuando fue el Women 20, o sea, la reunión previa de mujeres al G20 acá en Buenos Aires, y dijo, bueno, este es el gobierno que abrió la discusión sobre el aborto. Bueno, esas son apropiaciones, pero esas apropiaciones son múltiples, o sea, está el mercado que viene y que de todo ese movimiento se queda con el empoderamiento, con la figura del empoderamiento, con las marcas estéticas del movimiento, ¿no? El glitter, las adolescentes, que convierte en producto buena parte de esas cosas, que piensa y que además envalentonó a algunos feminismos liberales que ni siquiera se atrevían a plantearse de ese modo y ahora se plantean de ese modo, ¿no es cierto? Nosotras queremos igualdad, equidad, digamos, ¿no? Como en el acceso a que haya más mujeres CEOs, ¿no? Como que hay una traducción del feminismo en que haya más mujeres en todos lados, ¿no? Como una cuestión de cupos. Eso me parece una apropiación liberal, y es una apropiación peligrosa en el sentido que cuando hay tanta masividad hay muchísimas
chicas jóvenes y otras no tan jóvenes que necesitan información, necesitan formación y qué sé yo, y derivan en muchos casos en estar peleando para que haya más mujeres en los en los centros de artes, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, en una cuestión de cupos. Y por otro lado, también tenés otras derivas que tienen que ver con la deriva punitiva, que también es peligrosa y que, bueno, justamente retrotrae a esas primeras discusiones que teníamos con Ni Una Menos, ¿no? De qué se trata hablar de violencia machista. O lo narramos desde una complejidad, una estructura patriarcal, digamos, describimos el patriarcado, desarticulamos, vemos los sentidos que se tejen ahí, o lo pensamos como una cuestión de más policías, leyes más duras, que es también una voluntad, digamos, bastante extendida, no solamente acá, sino que en todos lados, no creer que la violencia se termina con una hegemonía más violenta del Estado. Marta, y ahí vos considerás, por fuera del punitivismo, lo que hablábamos antes, ¿vos considerás que ese es uno de los principales desafíos que tiene el movimiento feminista en este momento? ¿O hay otros basados en otras tensiones? ¿Cuál? ¿A qué te referís con...? Me refiero con desafíos para conseguir más y mejores transformaciones estructurales. Si esa es una de las... ¿Cuál me decís es una? Perdón, no, digamos esta idea de una apropiación del mercado, de la mercantilización de ciertos símbolos. Si esa es una de las tensiones, o hay otras tensiones que vos podrías identificar. Para mí es una de las tensiones, no es una tensión menor. Primero porque, porque una apropiación instrumental del feminismo es, tanto viene por parte del mercado, viene por parte de gobiernos liberales, pero también viene por todo tipo de poder estandarizado, digamos, o tradicional, ¿entendés? O sea, estos modos de apropiación o de instrumentalización, de pensar, bueno, a ver qué quieren, un salario, no sé, nosotros, por ejemplo, planteábamos para el 8 de marzo pasado un salario de cuidados feministas, por ejemplo, bueno, que es largo de explicar, pero digamos, lo planteábamos en función de reconocer las tareas de cuidado como trabajo no pago, pero sobre todo reconocer las tareas de cuidado no siempre ligadas al hecho de ser madres. No sé, sabemos que para el Estado, digamos, los planes sociales, cuando se habla de salud pública, etcétera, siempre las mujeres están homologadas a su carácter de madres. Entonces, bueno, todo esto, la asignación universal por hijo se supone que son ingresos no tanto aun cuando está planteado por hijo, digamos, son ingresos para las mujeres, el salario familiar va para las mujeres, lo cual es necesario, digamos, pero también es necesario empezar a despegar un poco esta noción de familiaridad, de cuál es tu lugar en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que la instrumentalización, y bueno, lo decía esto en relación, perdona, es uno de los momentos en que me olvido de cómo venía. Pero digamos, la instrumentalización del feminismo no es de parte del liberalismo más cruel, pero también de los grupos progresistas que de alguna manera tienden a entregar algunas cosas, ¿no? Algunas demandas sin transformar la matriz, digamos, en la cual esas demandas están planteadas. Ejemplo, digamos, cuando se piensa que la asignación universal por hijo, que es un plan social, o sea, es una asignación no para todos los hijos que nacen hijos e hijas que nacen en este país, sino para hijes de personas vulnerables, digamos. Esa asignación no está pensada para niños y niñas, sino que está pensada más bien como un trasvasamiento de recursos a las mujeres de sectores populares, pero consolidándolas en ese lugar de ser las que están a cargo del cuidado, consolidándolas en el lugar de que tienen que ser madres, y que además la contraprestación que dan a esos planes está ligada a vacunar a los niños y niñas, mandarlos a la escuela, y además la podés perder si sos una mala madre, ¿no? Sin ver que eso es muy importante, ¿no? O sea, que siguen, la matriz heterosexual, disciplinadora, que nosotras denunciamos, que construye poder, que construye una forma de pensar la economía, una forma de producción, una forma de disposición de los cuerpos, eso sigue en pie, digamos. Entonces, las apropiaciones instrumentales por un lado y mercantilistas por el otro son una tensión. Por supuesto que tenemos muchísimas más, esa sería ideal, porque sería como decir, bueno, el problema está allá en el poder y acá estamos nosotras.
hay montones de tensiones más que tienen que ver con pensar, con cómo organizar esta agenda, con cómo organizar una agenda feminista en medio de una crisis económica otra vez, pero sobre todo una intemperie neoliberal profundísima. Intemperie, quiero decir, el neoliberalismo, o el proceso, digamos, de este neoliberalismo que estamos viviendo, no hay Estado prácticamente a quien demandarle políticas públicas, pero tampoco hay posibilidades porque estamos siendo expropiadas permanentemente de nuestro tiempo, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro dinero. Entonces pocas posibilidades de generar movimientos autónomos, y entonces pensar, bueno, hay toda una discusión que es bastante perversa para mí, que tiene que ver con una diferencia entre nos mueve el deseo y nos mueve el hambre, ¿no? O sea, es como que en estos momentos de crisis extrema se vuelve a pensar en la idea de que hay contradicciones principales y contradicciones secundarias, y que el feminismo es una contradicción secundaria, y que no se puede hablar de aborto porque tenemos que hablar de que los hospitales existan, ¿no? En los hospitales igual nos pueden seguir, o sea, no, primero que no hay una disputa, tal disputa es una disputa ficticia, digamos, entre el hambre sería deseo, pero además el deseo es desobediencia, y no se soluciona el hambre con recibir más comida, sino con cambiar los modos de producción, los modos de distribución, ni tampoco podemos demandar estos mismos hospitales, digo, para ponerlo en términos del aborto, ¿no? Porque otra de las discusiones que se dieron post lucha por el aborto, o sea, o en este año, fundamentalmente es esta, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué querés aborto si van a seguir abortando aborto legal si van a seguir abortando las mismas que tienen la capacidad de comprar misoprostol? Primero que hay hospitales públicos, lo que se está demandando, la consigna es clarísima, aborto legal en el hospital, ¿no es cierto? Pero además, sí es necesario repensar qué tipo de salud pública, o sea, y eso no puede ser que esperar hasta tener el dinero para reparar las estructuras del hospital, porque en realidad si pensás otras formas de salud, otras formas de atención, digamos, es mucho más, si pensás de qué se tratan los cuidados, si pensás la salud como sistema de cuidados, o sea, si pensamos que mientras dicen que las demandas del feminismo son contradicciones secundarias, las tareas de cuidado y de reproducción de la vida siguen estando en las espaldas de las mujeres, digamos, o sea, nosotras seguimos contando muertas de la violencia machista y seguimos contando cuerpos rotos de las que estamos sosteniendo todo lo que se cae alrededor cuando se caen las crisis, pero tenemos que esperar porque nuestras demandas son de segunda, o sea, son casi cosméticas, ¿no? Querer planificar familias, querer pensar qué son las familias, pero también pensar qué queremos producir, cómo queremos producir, de qué se trata el trabajo, por qué queremos, o sea, por ahí no queremos trabajar más, ya tenemos suficiente con los trabajos que tenemos, no sé, por ejemplo. Pensaba en la frase de Gramsci que decía que la única forma de construir hegemonía es cuando una clase considera que tiene un discurso para toda la sociedad, no solo para su propia clase. Y pienso, en relación a esa frase con el feminismo, ¿vos considerás que el feminismo ahora tiene la posibilidad de permear en todos los debates y dar, no voy a decir una respuesta porque no es lo que busco, pero por ahí herramientas para el conjunto de la sociedad? Yo creo que sí, más allá de las enormes resistencias a pensar que el feminismo no es política, ¿no? Porque digamos, es otro de las... Bueno, es lo mismo que estaba diciendo recién, lo mismo que estaba describiendo. Pero yo creo que el feminismo, los feminismos, pero bueno, no sé, el singular lo pienso dentro de esta enorme marea en la que nos movemos y a veces nos retraemos. Tiene la capacidad de narrar los conflictos sociales para ser sujetados, digamos, aprendidos por muchos otros actores sociales. Sin duda los movimientos sociales, sin duda los movimientos sociales que buscan otros modos sobre todo otras formas de vida, digamos. Nosotros estamos en lo que pensamos, lo que proponemos, lo que investigamos, digamos, tiene que ver con formas de vida menos crueles, donde fundamentalmente eso, digamos, ¿no? Y creo que eso es, de eso se trata un horizonte revolucionario en este momento. Creo que muchas cosas pueden ser narradas por ahí, pero hay una resistencia enorme, o sea, que se da en planos diversos, no solamente
está la lucha de clases, sino lamentablemente está el patriarcado y quienes se benefician del patriarcado reteniendo sus privilegios a cuesta de cualquier cosa, y eso lo ves dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones sociales, dentro del ejercicio del poder en el Estado, digamos, esta resistencia enorme a considerar que el discurso del feminismo no es un discurso para mujeres, a dejar de pensar en el mundo de manera binaria y entender esto. Primero que es un movimiento político, que viene a dar cuenta justamente de los conflictos sociales en términos feministas y que eso es apropiable por quienes tengan intenciones de cambiar el mundo, sin duda. Ahora que dijiste eso, pienso que antes de destruir, o mientras destruimos el patriarcado y destruimos el sistema capitalista, estamos en un año electoral y la lucha política se ve atravesada, los movimientos políticos se ven atravesados por una coyuntura que parece bastante, después vemos si estratégico o no, pero de una elección importante. Sí. ¿Cómo pensás vos que los feminismos o el movimiento feminista como un todo enfrenta esta coyuntura y bueno, cuáles son las propuestas? Sí, nosotras tenemos un desafío enorme que es, sostener una agenda que es previa a este gobierno y que va a seguir después de este gobierno, digamos. Pero que sin duda intervenir en la coyuntura electoral implica vamos de nuevo. Digo, tenemos el enorme desafío de sostener una agenda, de sostener una transversalidad del movimiento feminista que tiene sus límites, porque digamos nunca hemos construido nada, digamos, pensando en estos eventos de los que hablé, nunca hemos construido nada con la derecha, digamos, ni lo vamos a construir, digamos, la transversalidad termina ahí. Pero sí hay una diversidad de fuerzas políticas que están dentro del movimiento feminista y que el valor que tiene es que estemos en convivencia, digamos, desde los populismos hasta los partidos de izquierda, hasta los autonomismos o otras formas de organización social, digamos. El tema es que sí, esta es una elección muy importante y que sin duda nosotros estamos paradas en el lugar de decir que este gobierno se tiene que ir, digamos, porque este nivel de crueldad, porque más allá de la crisis económica, digamos, la crueldad se ve en muchas maneras, el cambio de paradigma, digamos, en lo que significan los derechos humanos, en lo que significa el uso de la violencia por parte del Estado, digamos, evidentemente este gobierno en particular responde a una tendencia que es mundial, que tiene que ver con la necesidad de aliarse con los sectores más fundamentalistas para poder aplicar con más facilidad el tema del ajuste, ¿no? O sea que van en paralelo el tema de los fundamentalismos religiosos, la moralina, la xenofobia, ¿no? Y el racismo, digamos, están ahí sujetando o devolviendo a determinada clase de trabajadores y trabajadoras la ilusión de que el esfuerzo personal les va a servir para salir adelante, ¿no? No sé si me fui mucho de mambo, pero quiero decir, este gobierno participa, digamos, de esta idea de que hay que aliarse de que hay que disciplinar de modos más fuertes y que las alianzas con los fundamentalismos religiosos son útiles para este modo de disciplinamiento de la sociedad, digamos. Este gobierno se tiene que ir, eso lo sabemos todas y todes. Ahora, nuestros problemas no se van a terminar con que se vaya este gobierno. Ni el ajuste, ni la crisis económica, ni el hambre, ni el aborto van a estar resueltos cuando termine este gobierno. Eso es un hecho. Entonces, participar, no podemos participar de la contienda electoral, pero sí tenemos una posición tomada en relación a que hay algo a lo que le podemos decir basta. O sea, basta Macri, basta Cambiemos, basta el gobierno de los CEOs, basta del endeudamiento. O sea, lo que ha pasado con el endeudamiento en este país en los últimos 4 años es increíble. O sea, está confiscado un niño que nace hoy tiene deuda hasta sus nietos. O
O sea, mis nietos van a seguir teniendo la deuda que se contrajo en no, ya la tienen, o sea, tendríamos que ir más lejos todavía. 100 años de endeudamiento mínimo, ¿no? Más un montón de retrocesos en otros sentidos, pero el tema de la deuda es muy brutal. Y el tema de la deuda no es una deuda que es del país como una abstracción, ¿no? Sino que es una deuda que se traduce en nuestra vida cotidiana permanentemente. Y lo ves en la calle, ¿no? Las ofertas de crédito que son imposibles de pagar además. O sea, no sé, mi hija sacó un crédito para pagar la tarjeta de crédito y ese crédito venía con una cláusula que si saltaba no sé qué iba a entrar en los créditos UVA, que es un crédito atado a la inflación, o sea que ahora debe el triple, y eso es solamente para sostener la vida cotidiana, porque con esa tarjeta de crédito pagaba el cable, el internet y el supermercado, ¿no es cierto? Bueno, esa es la vida de todos en este país, ¿no? Vas a pagar el gas, no te alcanza, te ofrecen un crédito. O sea que no es que la gente se endeuda por proyectar un futuro, se endeuda para poder pagar o sea, para confiscar su futuro para sobrevivir un día más en el presente. Bueno. Hablaste de los fundamentalismos. Sí. Me parece como interesante, comentaste todo el ascenso del movimiento feminista y le toca convivir con un ascenso del fundamentalismo, no solo regional, sino a nivel mundial. Sí. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, a ver, yo creo que es una interpretación que necesita ser hecha todavía de manera mucho más compleja. ¿Por qué, digamos, la derecha liberal, que en otros momentos pensaba en derechos personales o en derechos individuales, de pronto elige despreciar todo eso para hacer alianzas mucho más fuertes con los fundamentalismos religiosos, morales, etcétera, ¿no? Lo que decía antes. Yo no sé si puedo responder porque a simple vista, en lo que estamos, en la época que estamos protagonizando y con las herramientas de análisis que tengo yo, digamos, o que tenemos de estar en la calle, de estar activando y etcétera, digamos, esto de la intemperie neoliberal es importante en el sentido que cuando no tenés nada, o sea, no hay una idea de futuro, porque tu futuro es estar endeudado, o sea, tu futuro es seguir trabajando para pagar deudas. Cuando no hay no hay una idea de goce, porque una de las principales modos de sujetar, digamos, de sujetar en el sentido de disciplinar y de disciplinar, es esta idea de que de la meritocracia y de la meritocracia a la inversa también, ¿no? Cómo llega el gobierno de Macri imponiendo su ajuste y la población asumiendo el ajuste, viendo la fiesta, o sea, no nos correspondía a los negros y a la negra no nos correspondía irnos de vacaciones. O sea, esta fiesta hay que pagarla, ¿no? O sea, ¿no? Como nosotros nos divertimos, ahora hay que pagar los platos rotos. Esta idea de castigo permanente, o sea, ¿no? De culpa y castigo, que es bien de las iglesias, es bien del cristianismo, digamos, es una alianza que les resulta práctica y fundamental para sostener a la gente, digamos, a la población, al pueblo, en un sistema de obediencia constante. Entonces, eso es mucho más funcional para el capitalismo que pensar en derechos individuales. Ya ni les interesan esos derechos individuales. Yo lo que siento es que a la vez se está como volviendo a reconfigurar una clase que viene siendo muy bastardeada por este último tramo del capitalismo, que es los trabajadores formales, ¿no? Y lo digo en masculino. Los trabajadores formales y quienes tienen la ilusión de ser trabajadores formales, ¿no? Con toda una idea moral de que el trabajo dignifica, ¿no? De que hay que ser proveedor. Entonces, para esto tenés que reorganizar la familia como célula social, y tenés que devolverle a estos trabajadores la promesa de que a cada uno le corresponde una mujer. Entonces, digamos, y esto, no sé, yo pienso, ¿por qué tantos varones, o sea, por qué tanta gente votó a Bolsonaro? De alguna manera el retorno a un orden familiarista, un orden donde a cada varón le toca una mujer, donde si vos te esforzás vas a sacar a tu familia adelante como si fuera una unidad económica, que lo es, por supuesto, pero que no algo con lo que tenés que tirar del carro. Todas esas ideas de sacrificio
prenden muy bien y hacen que la gente deje de mirar hacia los costados, se vuelva hacia ese orden cerrado, que es una máquina de violencia además, sobre todo para las mujeres, para niñas y para todas las personas disidentes de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? No sé si me fui a la mierda, pero... No, yo te podría seguir preguntando cosas al infinito, pero creo que ahí me quedé pensando en esto de la insatisfacción del deseo, bueno, lo que decías, ¿no? La insatisfacción del deseo, cómo la tienen que satisfacer con otra cosa porque ya no pueden cumplir con las... Claro, exacto. Bueno, tiene que ver un poco para mí tiene que ver con eso, y además, bueno, es la construcción constante de enemigos. Por eso digo, no es solamente es como reponer el racismo de manera muy fuerte, ¿no? Reponer la xenofobia, digamos, esto de que la idea de que los migrantes y las migrantes vienen a quitarle el trabajo a los, no sé, ideas como que estaban medio ya desarticuladas, vuelven a ponerse en juego frente a algo que es una intemperie muy fuerte del neoliberalismo, ¿no? Y yo creo que ahí los feminismos tienen mucho que ver, porque tenemos la imaginación política y tenemos la imaginación política y tenemos también la experiencia de construir otro tipo de formas de vincularnos y de leer el mundo, ¿no? Tenemos la imaginación política para construir deseo ahora mismo, un deseo que movilice, un deseo que no sea falta, sino que sea inquietud, motor de movimiento, algo que tiene que ver con crear, no me sale la palabra, pero sí con crear una idea otra de felicidad, digamos, y no una felicidad atada a la sonrisa permanente, pero sí a la experimentación de lo humano como una posibilidad de goce ahora mismo. ¿Se entiende o no? Más o menos. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común: cuestionar